Bienvenidos una noche más. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando esta noche. Y si te apasiona el terror que se siente real, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna historia. Apaga la luz, ponte los audífonos y ten cuidado con lo que vas a escuchar, porque hay relatos que no solo se oyen, también se quedan. En Tamaulipas, hay pueblos que no aparecen en los mapas, sitios donde el tiempo no corre y la gente no habla. Yo llegué ahí por accidente, buscando una historia para un reportaje, y terminé encontrando algo que me sigue hasta hoy, porque hay personas que no entierran cuerpos, entierran lo que les quitan. Era 2019. Me llamo Iván, soy periodista independiente, y en ese momento investigaba desapariciones vinculadas al narcotráfico cerca de la Sierra de San Carlos. Pero una noche, mientras conducía por una brecha secundaria, me desorienté. El GPS murió sin razón y terminé en un lugar que no conocía, un caserío de unas 10 casas, hundido en la niebla, sin señal, sin luz pública. Un letrero de madera podrida decía: Los Altillos. Me detuve porque ya era tarde y no quería seguir conduciendo en la oscuridad. Una señora mayor me ofreció café y me dijo que podía dormir en una habitación vacía que tenían. Lo extraño fue como lo dijo: pero no salgas si oyes pasos. Aquí caminamos por dentro, no por fuera. Esa noche escuché algo. Eran pasos secos sobre tierra, como si alguien arrastrara los pies justo al otro lado de la ventana. Pero cuando miré, no había nadie, solo el campo abierto y una hilera de árboles. Al día siguiente, me desperté antes del amanecer. Vi al mismo hombre pasar frente a la casa por tercera vez. Alto, delgado, con un sombrero de palma que le cubría casi todo el rostro. Llevaba un costal sobre el hombro y caminaba hacia el cerro. Nadie más en el pueblo lo saludaba. Cuando pregunté por él, me dijeron que no me metiera, que era el que guarda lo que no se debe ver. No pude evitarlo. Lo seguí. Lo vi entrar a un claro donde había pequeñas cruces de madera. Decenas, todas torcidas, sin nombres. Se agachó, abrió el costal y sacó una figura. Era una silueta negra, humana, sin rasgos, como una sombra solidificada. La enterró con las manos, lentamente, como si no pesara nada. Y después se quedó parado, inmóvil, mirándome. Aunque yo estaba a unos 50 metros, sentí que sabía exactamente quién era yo. Volví al pueblo, pero ya nadie quería hablarme. Esa noche, alguien tocó a mi puerta 3 veces. No abrí, pero al amanecer, encontré algo colgado en la reja. Una cruz hecha con ramas y, atado a ella, un mechón de cabello mío. Intenté irme. Subí al coche, pero el motor no arrancó. Caminé por la carretera durante horas, pero la bruma no se disipaba. Cada árbol parecía el mismo, cada curva repetida. Y entonces lo vi, en medio del camino, el hombre del costal. Me habló por primera vez. Su voz era grave, como si viniera de una caverna. No has enterrado lo tuyo, por eso no puedes irte. Yo no entendía, pero él extendió la mano. Me mostró algo envuelto en trapo. Cuando lo abrí, casi vomito. Era mi grabadora de voz, con mi voz, diciendo cosas que nunca recordé haber dicho. Confesiones,
secretos, odios, pensamientos oscuros, lo que había escondido incluso de mí. Todos tenemos sombra. Algunos la pierden, tú la trajiste viva. Logré salir de los altillos 2 días después. O eso creo. Mi reloj marcaba el mismo día en que llegué. La grabadora aún la tengo. Y a veces, por las noches, cuando todo está en silencio, se enciende sola. Repite esas frases. Palabras que no recuerdo haber dicho. Y en una de ellas se escucha su voz diciendo: tu sombra aún no está enterrada. Y cuando lo esté, te vas con ella. Me mudé a Tampico con la idea de empezar de cero. Nuevo empleo, nueva ciudad, nueva vida. El 3B fue una ganga. Nadie preguntaba mucho, y el casero se veía más interesado en cobrar que en hablar. Era un edificio viejo, con paredes que respiraban humedad y puertas que crujían incluso cuando no se movían. El tipo que me lo rentó solo dijo una cosa antes de irse: las ventanas no se abren. No intentes forzarlas. No le di importancia. Me instalé, hice café, puse música para olvidar la soledad. Esa primera noche, a las 3:17 de la madrugada, escuché pasos en las escaleras. No era ruido del edificio. Era demasiado claro. Lentos, arrastrados, como si cada uno cargara siglos encima. Pensé que era alguien del edificio, hasta que se detuvieron justo frente a mi puerta y no tocaron. Esperé. 1 minuto, 2, nada. Solo el sonido de algo respirando. Esa fue la primera noche sin dormir, pero no la última. Las cosas empezaron a cambiar. Objetos fuera de lugar. Luces encendiéndose solas, voces tenues detrás de las paredes. Pero lo peor era el espejo del baño. Cada vez que me miraba, me costaba reconocerme. Era como si mi reflejo estuviera un segundo atrasado, como si imitara mis gestos, no los siguiera. Una noche, al afeitarme, vi que mi reflejo no parpadeaba. Me quedé helado. Bajé la vista. Cuando la subí, él ya no estaba. Solo el cuarto vacío. Grité. Corrí. Salí al pasillo. Nadie. Las luces parpadeaban, pero no había ni un alma en todo el edificio. Al volver, el espejo estaba cubierto de vapor, como si alguien hubiera estado respirando sobre él. Y había algo escrito con un dedo: deja de huir. Empecé a grabarme durmiendo. Lo necesitaba. Algo me decía que las noches estaban llenas de cosas que no recordaba. La primera grabación fue normal. Ronquidos, ruidos de la calle. La segunda, no tanto. A las 3:17 exactas, la cámara se mueve sola, apunta a la puerta y se escucha un susurro. No es claro, no es voz, es algo húmedo, como un insecto frotando sus patas. Y luego, silencio, hasta que algo se arrastra dentro del cuadro, bajo la cama. Lento, demasiado lento. La grabación se detiene ahí. No me animé a seguir grabando. Empecé a ver a una vecina, anciana. Siempre estaba parada frente a su puerta. Una tarde me detuvo y dijo: el 3B no está vacío desde hace años, pero yo vivo ahí. No, vos sos parte de ahí. Pensé que estaba loca, hasta que me mostró un álbum, fotos en blanco y negro, gente parada frente al departamento,
Distintas décadas. Misma puerta. Misma expresión en sus rostros. Miedo y resignación. La última foto era de un joven. Tendría mi edad. Vestía igual que yo. Tenía mi rostro. Intenté irme esa misma noche. Hice las maletas, bajé las escaleras, abrí la puerta del edificio. Y del otro lado, solo había oscuridad. No noche. Oscuridad total. Sin calle, sin luz, sin ruido. Como si el mundo ya no estuviera. Subí corriendo. Al llegar, la puerta del 3B estaba entreabierta. Adentro, alguien se reía. Con mi voz, entré. Estaba todo igual, menos el espejo. Había una figura, mi figura, parada adentro. Pero ahora, el que estaba afuera era él. Yo era el que miraba desde adentro. Golpeé el vidrio. Grité, pero nadie me oyó. Dicen que todavía hay un hombre viviendo en el 3B. Sale poco. Casi nunca lo ven. Pero a veces, cuando algún vecino sube por las escaleras a las 3 de la mañana, escucha algo que no quiere volver a oír. 2 voces iguales, peleando por salir. Esto que voy a contar me da vergüenza y miedo, porque no fui víctima, fui cómplice. Y aunque pasaron más de 20 años, todavía sueño con los rostros de quienes desaparecieron por mi culpa. Todo empezó cuando mi papá me llevó a conocer un pueblo que no sale en los mapas. San Vito del Norte, Tamaulipas. Teníamos familia lejana allá. Gente que vivía en el monte, sin señal, sin calles pavimentadas y con una iglesia sin cruz. Yo tenía 14 años. Recuerdo el calor seco, los caminos de tierra y el silencio. Ese silencio espeso, como si el pueblo no quisiera que lo oyeran. En la primera cena, pregunté por qué la parroquia no tenía campanas. Todos en la mesa se quedaron callados. Una tía me miró y dijo, aquí no se anuncian los muertos, se ocultan. Esa noche me despertaron unas voces. Venían del patio trasero. Me asomé por la rendija de la persiana y vi que todos los adultos estaban reunidos, vestidos de blanco, con antorchas encendidas. Cantaban en un idioma que no era español. Algo gutural, rítmico, y en el centro del círculo, un niño arrodillado, con los ojos vendados. Era mi primo Julián. Corrí afuera. Nadie me detuvo. Me metí entre los adultos gritando que qué estaban haciendo. Uno me tomó del brazo, fuerte. Era mi padre. Me susurró al oído, si interrumpes, te toca a ti. No vuelvas a hablar. Lo soltaron al amanecer, pero Julián ya no era el mismo. No hablaba, no comía, no me volvió a mirar. 2 días después, cuando nos íbamos, noté algo raro en el cartel de entrada al pueblo. Un hombre tallado a mano, con cuchillo, como si alguien lo hubiera escrito por desesperación. Decía, ayúdenme. Soy Esteban Ramírez. Tenía 13. Me olvidaron. Pregunté quién era. Nadie respondió. Mi padre solo dijo, aquí los nombres se pierden si no los pronuncias seguido. Años después, ya adulto, volví solo. San Vito del Norte no estaba. El camino que recordaba ahora era solo monte cerrado, como si el pueblo se hubiera tragado a sí mismo. Pero antes de dar la vuelta, vi algo.
Un árbol seco, enorme, lleno de tablillas de madera colgadas con alambre oxidado. Cada una tenía un nombre escrito a mano, con letra temblorosa. Leí 1, 2, 10, todos nombres de niños, y en una de ellas estaba el mío. Todo empezó cuando era reportero de Nota Roja en Ciudad Victoria, año 2002. Yo buscaba sangre, sí, pero lo que encontré fue algo mucho más antiguo que la violencia. Llevaba meses cubriendo desapariciones rurales, campesinos, jóvenes, incluso policías que iban a investigar y no volvían. Nadie hablaba. Nadie denunciaba, hasta que una mujer, doña Gregoria, se me acercó en la plaza con una frase que me heló. Usted quiere saber la verdad. Váyase al Cerro de la Esperanza. Ahí todavía hacen las ceremonias. El Cerro de la Esperanza quedaba a 3 horas por caminos de terracería. Fui con mi camarógrafo, Alfredo. Subimos en una camioneta vieja que alquilamos en Güemes. Nadie nos quiso acompañar. Al llegar al último caserío, una anciana nos ofreció café y nos advirtió: si oyen tambores en la noche, no miren por la ventana. ¿Por qué?, le preguntó Alfredo. Porque si los miras, te eligen. Nos reímos nerviosos. Pensamos que era superstición rural. Instalamos carpas al borde del cerro, cámara lista. A medianoche, se oyeron tambores, graves, lentos, en algún punto del bosque, no de fiesta. Eran como latidos gigantes. Me asomé. Lo que vi todavía me cuesta contarlo. Una procesión de personas desnudas, pintadas de blanco. Caminaban descalzos, en silencio absoluto, guiados por alguien con una túnica roja y una máscara de hueso. Al frente, cargaban algo envuelto en tela. Parecía un cuerpo. Decidimos seguirlos. A unos 300 metros, vimos una estructura en ruinas. Una antigua ermita, sin techo, con una especie de altar en el centro. Allí colocaron el bulto. Lo abrieron. Era una mujer. Viva, amordazada. El que usaba la máscara levantó un cuchillo largo y dijo algo en voz alta. No en español. Era como náhuatl distorsionado. Entonces todos empezaron a murmurar el mismo sonido, como un mantra grave, que me hizo doler el pecho. Alfredo no aguantó. Se le cayó la cámara. Hizo ruido. Todo se detuvo. El de la máscara alzó la cabeza y nos señaló. Corrimos como nunca. La linterna rebotaba en los árboles. Yo no escuchaba mis pensamientos, solo ramas rompiéndose detrás. Nos escondimos en un cañaveral hasta el amanecer. Cuando volvimos a la camioneta, las llantas estaban rajadas, la batería destruida. Pero lo peor fue lo que encontramos en el parabrisas. Una cruz invertida hecha con plumas negras y una palabra escrita con sangre: elegido. Caminamos 18 kilómetros hasta que un ranchero nos encontró. Volvimos a la ciudad. Alfredo renunció, vendió la cámara, desapareció de redes. Nunca quiso hablar del tema. Yo intenté escribir el artículo, pero ningún medio lo publicó. Pánico moral, decían. No hay pruebas. 2 años después, recibí una carta sin remitente. Solo decía: el elegido aún no regresa. No olvide su promesa. Y venía con un pañuelo, uno exactamente igual al que llevaban los del culto. Blanco, con un símbolo bordado, un círculo abierto, como una luna rota. Desde entonces, cada vez que alguien desaparece en esa zona, me lo recuerdan. Me etiquetan en foros,
Me mandan correos anónimos y hasta me han dejado notas en el parabrisas. Una de ellas decía: cuando estés listo para volver, ya sabes el camino. La ceremonia no puede terminar sin ti. Ahora vivo lejos. Nunca más volví al cerro, pero a veces, cuando hay luna llena y me despierto en la madrugada, juro que escucho tambores, leves, lejanos, pero cada vez más cerca. En los pueblos del norte hay costumbres que no figuran en ningún calendario. Yo soy hijo de San Fernando, Tamaulipas, y crecí sabiendo que, una vez al año, la iglesia se cerraba por 3 días. Decían que era por mantenimiento, pero yo vi lo que pasaba adentro, y desde entonces no he podido volver a rezar. Tenía 13 años cuando ocurrió. Mi madre era la encargada de limpiar la parroquia de San Joaquín, una iglesia antigua, blanca por fuera, pero con el interior ennegrecido por el tiempo y los secretos. Cada año, entre el 7 y el 10 de noviembre, cerraban todo. Cubrían las imágenes con mantas, apagaban las luces y el padre Nicolás desaparecía. Pero esa vez, ella me llevó con ella. Dijo que no quería dejarme solo en casa. Fue la primera noche. Cerca de las 11, cuando ya estábamos por irnos, escuchamos un golpe seco adentro, como si algo hubiera caído. Mi madre fue a revisar y me dijo: quédate aquí. No entres, pase lo que pase. Esperé. Escuché voces, primero murmullos, luego cánticos, en latín o algo parecido. El sonido me revolvía el estómago, como si las palabras estuvieran al revés. Y entonces, gritos. No pude más. Me metí. Lo que vi me marcó para siempre. El altar estaba rodeado por un círculo de personas con túnicas oscuras, entre ellos el padre Nicolás, y en el centro había una mujer desnuda, cubierta de símbolos pintados con sangre. No se movía. Los cánticos subieron de tono. Uno de los hombres levantó un cuchillo largo, ceremonial, pero justo antes de bajarlo, la mujer abrió los ojos y me miró. No gritó, no pidió ayuda. Solo me miró fijamente, con una expresión de profunda tristeza, como si me pidiera perdón. Salí corriendo. No recuerdo cómo llegué a casa. Mi madre apareció a la mañana siguiente. No dijo nada. Solo me abrazó y me pidió que nunca hablara de eso. Pasaron años. Me fui del pueblo. Intenté olvidar, hasta que en 2021, mientras investigaba sobre desapariciones en la región para un proyecto universitario, encontré algo que me congeló el alma. Una lista de mujeres desaparecidas entre 1993 y 2004, todas del área rural de San Fernando. Y entre ellas, vi la cara de la mujer del altar. Su nombre era Aleida Gómez. Había desaparecido en 1999. La ficha decía: última vez vista en las inmediaciones de la parroquia de San Joaquín. Volví al pueblo. La iglesia aún estaba ahí. Y sí, seguía cerrando 3 días en noviembre. Fui al Panteón Viejo, detrás de la iglesia. Ahí encontré una lápida sin nombre. Apenas una cruz de piedra con un símbolo tallado, el mismo que vi pintado en el pecho de Aleida. Ahora, cada noviembre, alguien deja flores ahí, y no es nadie del pueblo. Este año, volví a recibir una carta sin remitente. Solo una hoja, escrita a mano. La misa continúa,
Y ahora hay lugar para uno más. No debería estar contando esto, pero tengo pesadillas todas las noches. Y lo único que me calma es la idea de que alguien, en algún lugar, sepa la verdad. Yo trabajé durante 6 años en una instalación médica cerca de Ciudad Mante, Tamaulipas. Oficialmente, era una clínica de rehabilitación. En realidad era un centro de contención para un programa que no tenía nombre público. Internamente lo llamábamos Proyecto Bruma. Yo era bioanalista, acceso nivel 2, lo suficiente para ver cosas, pero no para preguntar. Eso es lo primero que te enseñan. No preguntes. La instalación tenía 3 niveles. El primero era puro camuflaje. Salas médicas normales, fisioterapia, consultas. El segundo ya olía a secreto. Allí bajaban a los internos especiales, los que no figuraban en ningún registro. El tercero, nadie bajaba ahí. Nunca. A veces, escuchábamos zumbidos que venían de abajo, como si una máquina gigante respirara. Y gritos. Gritos humanos. O algo que lo imitaba mal. Una madrugada, durante un fallo en el sistema de oxigenación, tuvimos que evacuar a los internos del segundo nivel. Fue la primera vez que vi a uno sin sedantes. Era un niño, o eso pensé al principio, pero tenía la piel blanquecina, como film plástico, y ojos completamente negros. Caminaba sin hacer ruido. No miraba a nadie, solo murmuraba algo como una letanía. Bruma adentro, bruma adentro, bruma adentro. Me temblaron las piernas. Una doctora me apartó y me dijo al oído, si vuelve a hablar, corre. Días después, se nos informó que iban a trasladar al sujeto 41 al nivel 3. Me tocó tomar muestras. Iban a almacenarlas en nitrógeno, pero cuando abrí el contenedor, las muestras se habían duplicado. No es una metáfora. Había 2 corazones, idénticos, pulsando, aunque estaban desconectados. Ese día vi las cámaras de seguridad. Buscaba revisar la manipulación del contenedor. Vi algo más. Vi al sujeto 40. Y uno, mirándome desde una cámara apagada. A partir de ahí, no dormí más. Empecé a oír voces por las noches. No venían de fuera. No era el edificio. Era como si hablaran detrás de mis ojos. Me decían mi nombre. Me pedían que bajara al tercer nivel. Y una noche, lo hice. Las escaleras no tenían luz. Bajé con una linterna que fallaba a cada paso. Al llegar, no había puerta. Solo una niebla espesa, densa como humo mojado. Y una silueta, una figura alargada, flotando. No tenía rostro, pero su voz estaba dentro de mí. Ya estás adentro. No recuerdo qué pasó después. Me desperté en mi auto, con sangre seca en el cuello y una carpeta en el asiento del copiloto. Adentro un único documento. El proyecto Bruma no busca curar, busca albergar. Lo que se filtró no fue una falla, fue una brecha. Y ahora, la niebla sabe sus nombres. Renuncié. Cambié de ciudad. Intenté olvidarlo, pero desde entonces veo cosas en las nubes que no deberían estar ahí. Siluetas que flotan cuando cierro los ojos. Y a veces, cuando respiro profundo, siento que no entra aire. Siento que entra algo más.
Si alguna vez pasas por Tamaulipas, abrí bien los ojos, porque hay historias que no se inventan, se repiten, y tú podrías ser el próximo en vivirlas. Cuéntanos en los comentarios cuál fue la historia que más te perturbó, y si quieres más relatos como estos, suscríbete y activa la campana. Lo peor todavía no empezó.